Buenas tardes, son las 4:30. Ustedes acaban de comer, algunos estarán fermentando su microbiota, seguro que han tomado alguna copita de vino, relájense, pónganse cómodos en sus asientos, cierren los ojos, intenten echar una siesta. Pues no, vamos a hablar de microbiota y por favor estén un poquito atentos, como decimos en Pamplona. Muy bien, esto que tienen aquí es la mano de Olivia. Olivia es una niña de 2 años, que es la hija de una de las investigadoras del departamento, y le pedimos a Olivia que pusiera su mano sobre una placa de Petri. Esto es una placa de Petri que utilizamos los microbiólogos para crecer las bacterias. Le dijimos, pon tu manita ahí, e incubamos la placa, y al cabo de unos días aparecían eso que tienen ahí, que es una especie de montículos, que se denominan colonias de bacterias y de hongos, que son las bacterias y los hongos que tenía Olivia sobre su mano. Elegimos a Olivia no porque fuera una niña sucia, sino porque como tiene la mano pequeña le cabe en la placa, nuestra manaza no cabe, ¿no? Pero eso que tenemos ahí es la microbiota de Olivia. Microbiota, alguno puede decir, antes nos han confundido, macrobiota no es importante, esto no es. Microbiota. ¿Qué es la microbiota? Seguro que ustedes han oído hablar de la flora bacteriana, ¿vale? Pero esto a los microbiólogos nos pone muy nerviosos, porque las bacterias no son flores. Es decir, no me llames flora, llámame microbiota, ¿vale? Esto es como una copla, ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos que hablar es de la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, que están en nuestro cuerpo, en una persona sana. Seguro que ustedes cuando hablan de microorganismos, piensan siempre en cosas sucias, en enfermedades, en infecciones. No, la inmensa mayoría de los microorganismos son unos buenos tipos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de esos microorganismos buenos que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es la microbiota. A veces se utiliza otro término que es microbioma, que es un término un poquito más amplio, que hace referencia no solo a los microorganismos, sino a sus genes, su genoma, microbioma, genoma, a sus metabolitos. Es un término, si quieren, más ecológico, microbioma. Pero yo, bueno, pues por simplificarlo hablaremos aquí de microbiota. ¿Cuántos microorganismos tenemos en nuestro cuerpo? Seguro que ustedes han oído hablar muchas veces que por cada célula humana que ustedes tienen 10 microorganismos, 10 bacterias. Es decir, que tendríamos cada célula humana 10 microorganismos. Podríamos decir que somos el 90% somos microbios. Y algunos han calculado que eso puede llegar a pesar hasta 1 kilo. 1 kilo de lo que tú tienes son bacterias. Algunos podemos llegar a 2 o 3 kilos, como ven, ¿vale? Bien, pero ¿es esto cierto? ¿Son realmente ciertos estos cálculos? Pues recientemente se han recalculado estas cifras y realmente hoy en día lo que sabemos, fijándonos sobre todo en los eritrocitos, los glóbulos rojos y las células intestinales, que son las más numerosas, en nuestro cuerpo tenemos alrededor de 30 billones de células humanas. 30 millones en millones de células humanas. ¿Y de bacterias? Pues 38 billones, es decir, más o menos lo mismo. Pero esto no es deprimente, en realidad no somos el 90%, somos microbios, pero la mitad de lo que tú eres son microorganismos, son bacterias principalmente. De manera que cuando tú, no sé, en algún momento de tu vida te sientas solo y deprimido, pues piensas, a ver, si estoy repleto de billones de microorganismos que están ahí pululando en mi interior y que me quieren y que cuidan de mí, no tienes por qué encontrarte solo, gracias a nuestra microbiota. Bien, ya sabemos cuántos son, pero ¿quiénes son y dónde están? Los microbios están en todas partes en nuestro organismo. Tenemos microorganismos en nuestra piel, en el intestino, en la boca, en el tracto genitourinario, por todas partes hay microorganismos. Se calcula que nuestro cuerpo puede albergar más de 10.000 especies distintas de bacterias. Con la bacteria que mejor nos llevamos es Streptococcus, que es una bacteria que está por todo nuestro cuerpo. Y fíjense, donde más microorganismos hay y donde lo que más se ha estudiado y lo que más nos vamos a centrar en la charla de hoy es la microbiota intestinal, los microbios que están en nuestro intestino.
porque por cada gramo de heces hay entre 10.000 y 100.000 millones de bacterias. Bien, ese es el panorama que tenemos dentro de nuestro organismo. Pero recientemente estamos aplicando nuevas técnicas, esto es un artículo que se publicó hace unas pocas semanas, en el que estamos aplicando técnicas de metagenómica para adivinar qué microorganismos hay ahí. La metagenómica consiste en extraer todo el DNA de las muestras y analizar, secuenciar todo ese DNA y compararlo con bases de datos. En este estudio han analizado cerca de 11.000 microbiomas intestinales humanos. ¿Y en qué consiste esta técnica? Yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Yo les voy a decir una frase, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a decir una frase y ustedes me van a adivinar el título del libro, el autor y los más espabilados hasta el año en el que se escribió. ¿Va? En un lugar de la Mancha. Muy bien. Todo el mundo sabe que este libro es de Shakespeare, ¿verdad? Y que no, vale. El Quijote, Cervantes, y quizá alguno incluso sepa que fue escrito en 1605. Bien, no necesitamos leer todo el libro para conocer el autor. Pues lo mismo es la metagenómica, no necesito secuenciar todo el genoma del microorganismo, sino identificar algunas pequeñas secuencias que me van a decir qué microorganismos hay ahí. De manera que con estas técnicas, hoy en día, podemos detectar lo que se denominan microorganismos no cultivables, que no tenemos manera de cultivarlos en las placas, esas que hemos visto de la mano de Olivia. Y en este artículo han descubierto casi 2.000 especies nuevas de bacterias no cultivables que están en nuestro intestino, lo cual aumenta la diversidad de este conocimiento en un 280%. Es decir, ya empezamos a saber cuántos son, dónde están y quiénes son. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, oye, ¿pero de dónde vienen estos microorganismos? Pues no hay nada como una madre. En el mismo instante en el que tú naces, empiezas a recolectar microorganismos de tu madre, los heredas de tu madre. Y después, a continuación, del personal que está por ahí, los médicos, las enfermeras, el padre, el abuelo, por supuesto, toda la familia que está por ahí, el bebé va recolectando esos microorganismos. Por eso es tan bueno abrazar, besar y tocar a los bebés, no porque no solo les transmitimos todo nuestro amor, sino también todos nuestros microbios. Y eso es bueno, microbios buenos, ¿vale? Incluso hoy en día sabemos que la manera en la que tú naces puede afectar a tu microbiota. Aquellos bebés que nacen por un parto natural, por vía vaginal, su microbiota es más parecida a la microbiota de la vagina de la madre. Y aquellos bebés que nacen por vía tipo cesárea, su microbiota es más parecida a la microbiota de la piel de la madre. Y también influye la alimentación. No es lo mismo para la microbiota del bebé alimentar al bebé por leche materna que por biberón. La proporción de microorganismos es totalmente distinta. Y hoy en día sabemos que incluso esto puede tener efectos a largo plazo en la salud del bebé, en la obesidad, en la probabilidad de tener asma o otras enfermedades. Lo de la leche materna es alucinante. Es decir, la leche materna no es estéril. Sabemos que tiene más de 100 especies distintas de bacterias que pasan a través de la leche materna al bebé. Y en la leche materna hay unos azúcares que se denominan oligosacáridos, que sorprendentemente el bebé no tiene el metabolismo para utilizarlos como nutrientes. Entonces podríamos pensar, ¿y esto, la evolución, para qué ha llevado a que aparezcan ahí esos azúcares? Porque sabemos que esos oligosacáridos son alimento para los microbios del bebé. Es decir, que a través de la leche materna, la madre no solo le proporciona microbios, sino alimentos para los microbios del bebé. No hay nada como una madre. Esa microbiota del bebé va a ir cambiando. En los primeros años es muy poco diversa, y puede ser influenciada por muchos factores ambientales. Cuando el bebé empieza a tomar alimentos sólidos, la administración de antibióticos puede afectarle. Y poco a poco, a partir de los 2 o 3 años, se va estabilizando, de manera que en la edad adulta nuestra microbiota es ya muy estable, muy diversa. En general podríamos decir que una microbiota diversa es señal de buena salud. Pero esa microbiota es muy cambiante, muy variable. Y le influye, como estamos viendo, no solo la edad, sino también la alimentación, el sexo, la genética, dónde vivas, la temperatura del sitio donde vives, la higiene, por supuesto,
los fármacos que tomas, los antibióticos, la enfermedad. Es decir, hay cantidad de factores que influyen en tu microbiota. Pero lo que sabemos es que tu microbiota es personal, es una huella microbiana que tú tienes. Los microbios que tú tienes son distintos a los que tienes tú. Y de hecho se han hecho estudios en los que han metido ocho personas, ¿no? En una habitación estéril han metido una persona y al sacar a esa persona han visto los microbios que ahí quedan. Y lo que sabemos es que cada uno de nosotros está rodeado por una nube de microbios. Nube de microbios personal, iba a decir intransferible, pero no, transferible, porque los microbios que tú tienes los compartes. Cada vez que le das la mano a una persona o un abrazo, estás intercambiando microbios. Se ha calculado que en un beso íntimo de unos segundos, podemos llegar a intercambiar hasta 80 millones de bacterias. Cuando comparamos la microbiota de personas que viven en el mismo entorno familiar, es más parecida a esos microbios que los que no tienen nada que ver, personas que no viven en un mismo entorno. E incluso los intercambias con tu mascota. Intercambiamos microbios con nuestras mascotas. Los que tenéis perro lo entenderéis enseguida, ¿vale? Y el perro, además, influye en el flujo ese de microorganismos, sirve de transporte de microorganismos entre unos y otros. De manera que, como decíamos de Olivia, en realidad no es que Olivia estuviera sucia, sino que es su nube microbiana que tiene dentro de su cuerpo y en la superficie de su cuerpo.